Hola mis amores, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Gaby para los que aún no me conocen y ya ustedes saben a lo que vamos el día de hoy. Así que sin mucho preámbulo, iniciemos. Acá nuestra querida Frim, bella y hermosa Zoe, como siempre, con una ropa bastante cómoda. Becky, espectacular. ¿Qué está tomando? No lo sé, pero podría asumir tranquilamente que esté con leche. Un poquito de las dos. Esas fotos, hermosísimas. Todas me encantan. Y bueno, alguien durmiendo. Ahí Frim compartiendo con amigos. La abuela. No entendí quién es la abuela, pero cositas que pasan. Y esta cantidad de plato que yo me imagino que eso fue lo que comieron en ese preciso momento, pero supongo que son porciones pequeñas, porque si no, wow, comen y queda miedo. ¿Recuerdan el Songkran donde Becky fue invitada? Pues vamos a ver porque estaba bellísima, espectacular, o sea, toda una deidad budista. Él es el diseñador del vestido de Becky. Dice, he vuelto con el vestido Songkran, mi 12º Icon Siam para el 12 de abril. El estilo de hoy está inspirado en la vestimenta tradicional de las mujeres siamesas. ¿A qué se refiere con eso? No lo sé. Cabello peinado hacia atrás con satén morado, fajín oscuro, blanco y azul. Esas telas tan espectaculares, esos estampados hermosísimos. Hoy la señora Songkran es interpretada por la más joven Becky Rebecca. Estoy usando joyas de oro auténticas de la Casa Dorada Somsan. Wow. El peso total del oro usado este día es de unos 2 kilogramos, un enorme valor, ¿no? Y todo lo que a ella, o sea, ese peso, llevarlo encima mientras hacía la caminata. Véanlo por ahí. El nombre de Miss Songkran se llama Mojoton Devitat Dok Tan Hao o Dok Pak Thai. Primer año de derecho en la UNER. Y punto y dicho. Eso mismo. Lleva una banda de la parte superior del brazo. Decoramos la parte de atrás del cuerpo con niclarat y un zafiro azul, dando forma de gacela. En la mano derecha sostiene el volante cónsul y en la mano izquierda sostiene un tridente. Yace con los ojos abiertos al lado del pavo real. Bellísima. Hermosa quedó la Becky Rebecca Patricia Armstrong. Pero iba flotando por las escaleras mecánicas. De verdad que toda una diosa. Provoca bailarlo y todo. 2 kilos. No es cualquier cosita. Qué lindo. Amo todo lo que sea tradicional, esa cultura tan auténtica, tan llena de vida, de colores, de oro y de mujeres hermosas. No se puede quedar atrás. De verdad que la fanaticada que tienen allá, que las puedan ver tan seguido, es espectacular. Dos kilos encima nada más en oro y tacones de aguja. Bueno, por algo es la princesa. O la reina. ¿Princesa o reina? Creo que era la reina. Ay, no sé, ya se me fue. Sí, estoy muy emocionada. Es un gran honor. Gracias al maestro Siam por hacerme una de las
participantes del Sokran. Estuve muy emocionada desde que me enteré. Me habían elegido para usar traje tailandés. Estaba tan emocionada. Sí, estaba contando los días y esperando por este día. ¿Es la primera vez que estás usando ropa tailandesa y vistiéndote así? Ah, solía usarlo cuando era niña. Claro, es que yo me imagino que no es lo mismo usarla de niña y decir, ajá, un traje típico en parte de mi otra cultura, pero usarlo ahora en un evento tan importante y aparte de ser una de las figuras principales, no tiene precio. Dice, el valor total del vestido completo es de más de 20 millones de baht. Ya va, yo no sé qué tan cierto sea esto, pero según es $500,000, inclusive un poco más. ¡Wow! Nunca había podido asistir, estoy muy emocionada. A mí me encantaría asistir. De hecho, el Sokran viene siendo el fin de año budista. Muy lindo, pero es verdad, anteriormente vi que todos estaban contando los días como yo. O en solo 5 días será el día del Sokran y muchas gracias a todos los que vinieron. Que si es la señora Sokran o un ángel. Bueno, puede ser dos, ¿por qué no? Ay, sí, aunque me inviten, pues si me dan todo pago, yo voy tranquila. Pero ya será el próximo año. Mini concierto todos los días. La verdad no sé cuántos días duran. Y es como unos carnavales porque eso lanzan agua por todos lados. Cada paso fue emocionante. Suave, fresco, me gusta. Esa corona está bellísima. Inclusive lo que tienen acá, como en las orejas. Que de hecho, el traje típico panameño también usan como algo acá en las orejas que esos ornamentos me parecen bellísimos. Le dicen las polleras. O sea, para ella fue un día de descanso, se imaginan. Un hashtag. Que Boba está loco, ¿verdad? Ay, pero es que es un bebé. ¿Cómo van a decir eso? ¿Qué bebé, díganme ustedes, se comporta? Ninguno. De ninguna especie. Al menos que sea un pez. Y yo creo que ni así. Bueno, en realidad quería tener amigos para bombón. Al principio no pensé en tener otro. No pensé que tendría otro, pero como voy a trabajar todos los días, quería que mi hermano menor tuviera amigos. Ay, un compañero. Entonces traté de ver si este pequeño podía hacerlo. Era muy atractivo para mí, solo capté ese y no capté ninguno de los demás. Fue tu pedido. Sí, siempre elegí, no entendí. Es como una bombón, sí, iguales. ¿Tendrás otra? O sea, un tercero. Una vez que tuve a Boba en casa, quieres otro, pero esperemos. Ay, es que cuando están bebés, a pesar de que son muy tremendos, son demasiado cuchis. Es decir, cute. Pero mucha gente dice que Boba es como bombón. Porque está contigo cuando estás en un en vivo. Realmente me gusta. Es que tienes que comprarle de estos huesitos para que muerde y todo, porque claro, como están tan bebés, quieren morder todo.
O sea, esas preguntas, yo de verdad no entiendo esas preguntas. O sea, la tienes de frente y 15 minutos preguntándole por boba. Yo no sé, casi que qué come y qué hace y ya va a la escuela. Huh? Exacto, comer, dormir, ir al baño. Puedes decir durante este periodo eres doblemente feliz porque tienes 2 corredores, es decir, perros. Van a la playa. De vacaciones con mi familia y llevaré a mis perros. Y acá vamos a ver un poco más del proceso del maquillaje, el peinado que le hicieron a nuestra Becky Rebecca Patricia Armstrong. Veamos. Yo me imagino estuvo desde la madrugada ahí. No, pero bella. Es que me encanta todo el detalle, la finura, la elegancia, obviamente, de ella. Preciosa. Y obviamente no podía faltar la familia Armstrong. Si algo sabemos es que son muy unidos. Y donde va uno, va el otro, va el otro y va el otro. Y los otros dos, que son Boba y Bombón. Haciendo compañía y hablando entre ellos, cositas varias. Pasándola en familia y un rato agradable, porque yo me imagino esos eventos son espectaculares. Acá Frin con los 2 bebés de la casa. Los bebés de la familia. Ay, Fluffy, como ya está de grande, ella tiene 1 añito, como pasa el tiempo. La mamá y supongo son primitos. Ay, no, él no sabía que iba a ser un viaje agotador. Esta es la piscina donde se quedaron. Se ve tan rica con esa cascadita. Ahí paseando a Fluffy. La playa. Se puede ser más tierno. Miren, así con el pañal, con su madre, viendo el mar. No. De verdad que esto me encanta. Me llena de paz. Se puede quedar en bucle y me puede relajar y yo feliz. Viendo las olas. No, de verdad que qué cuadro tan hermoso. Acá le están colocando el pañal a Boba, pero ay no, es que está tan bebé. ¿Cuánto puede tener? Como 3 meses. Pero es tan peleona. Entonces yo creo que es niña o es niño. Porque siempre que hablan de Boba hablan como niña. Entonces no sé, no me queda claro. O sea, mire todo lo que llevan. Hasta palas para jugar en la arena. Pistolas de agua. Un balón. La piscina. Ya esta es de la parte de Becky. Ay, qué rico, de verdad. Los hermanitos Armstrong. Ahí cuando estaban chiquitos. Y bueno, estas son las fotos de Frin y Becky. Y mucha gente dice, ¿será que fueron juntas? La mayoría de las playas tienen similitud. O sea, vas a ver el mar, la arena, palmeras. Pero fíjense que el conjunto como tal no es tan idéntico. Sin embargo, pues cada habitación puede tener una diferencia. Puede que haya varias piscinas y no solo uno, o que hayan alquilado uno que tenga piscina privada, no lo sé. O podían haber estado cerca, coincidieron en la playa, pero de quedarse juntas como en el mismo lugar, solo ellas lo saben. Pero en coincidencia de fotos, pues no sabría decirles. Ahora, que hayan cuadrado ir a la playa en ese preciso momento, de ese preciso espacio, pues sí lo hace como extraño, ¿no? Como un poquito así como que, ajá, una podía haber ido a la montaña, la otra a la playa, pero bueno, Tailandia está llena de playas, así que aquí uno lo que se puede es llenar de especulaciones. Y acá vamos a ver unas fotos muy lindas. Acá tipo sencilla,
Tipo, no me di cuenta que me están tomando una foto. Estoy de vacaciones, pero jamás pierdo el glamour. Me encanta. Ahí es donde yo digo, ¿será que le dice a Richie que le tome las fotos? O alguien diferente le toma las fotos, que sabemos que le gusta tomar fotos. No lo sé. Ay, esta foto está muy linda. Ay, no, Fluffy, la mamá y la abuela y los primos. Bueno, las primas. Esto es como un grupo de idols masculino, que la verdad los desconozco, seguramente son de Tailandia. Pero vean esta coreografía. Sinceramente creo que Becky estaba más perdida que pajarito en grama. Pero o sea, se lo aprendió, digamos, en tiempo récord, pues. Bueno, pero se intentó y le salió bien. Bella. Y bueno, jugando al tenis. Y con la sombra también. ¿Será que vive como en un conjunto de apartamentos donde tienen cancha de tenis? No sé, pero se me hace que sí. Ahora vamos a escuchar una voz Soai. Baby, would I still be your lover? Would you want me there if the moon went dark tonight? And if it all ended tomorrow, would I be the one on your mind? Your mind, your mind. And if it all ended tomorrow, would I be the one on your mind? Qué voz tan hermosa, me encanta. Y salimos de un canto hermoso a un baile fogoso, de esos que dan... ¡Ayuda! ¡Tengo calor! ¡Tengo calor! Eso. Y lo que más me encanta es que es una canción en español, que lo que dice es muy breve, pero igual. Eso a mí son cositas que me llenan. Oh, calma. Baby, calma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan. Oh, calma. Baby, calma. Díganme, ¿están calma? Baby, calma. Porque uno ve esto y lo menos que uno siente es calma. Negativo. Y bueno, hace relativamente poco, Becky hizo un live. Vamos a ver. Go with Gem. Yeah, also we talked about tennis as well. I didn't know we had De a lot tenis. of sports we play in common. Surprisingly, badminton is something I'm not strong at because I play a lot of tennis. But badminton is indoor, so. El badminton es un poco diferente. But tennis can be indoor as well. Me gusta más el tenis. Do you play soccer? I do, but I haven't played in so long. Pero a ella le gusta. Sabemos que es así. I haven't played in so long. โบะกับบอลอยู่ไหนคะโบะบ้ากับบอลทานข้าวค่ะแล้วก็น่าจะพักผ่อนตอนนี้น้องๆเหนื่อยจากทะเลมากๆน้องๆหมดแรง O sea que esto fue después de que fueron de la playa. No, I don't have my books. But I Ahí pretty much déjala que consider- descansen. Si se conectan y quieren hablar sin Just ready estudiar, for pues bien. sure. For sure. Funny story about horse riding, but I'll wait for. I have to wait until I can tell a story, but I have a funny story. ¿Se cayó un caballo o qué? ¿O la pateó un caballo? มากค่ะ Bueno, no, มากเลย creo que no hubiera sobrevivido con la patada de un caballo. Becky, do you play basketball? I can play basketball. The thing is, I love sports. I love sports so much. It's so fun. Lo sabemos. Babe, do you still remember Language of Beck? Yes, I read it every day. I try to remember as Pero much sí juega as bien I básquet. Recuerda cuando fueron y hizo esas canastas. Oh, how about volleyball? I played it once. And
not too great. Voleibol también me gusta mucho. Speaker Spanish. Sí. Sí. Anda practicando español. น้องเบกฟังเพลงไทยอะไรไทย I tried swimming. I wouldn't call it like that. What I did was like swimming. It's like jump in the pool, play around. ¿Verdad? Y no se meten al mar, porque nunca veo fotos de que estén como dentro de la playa realmente, sino en la piscina, en áreas comunes. I bought a lot of clothes. I love Vietnam clothes. So beautiful. Yeah. P-Beck, teach me Spanish. Hold on. I think you guys need to teach me. Que tienen que enseñarle español. Pape, how's your study? It's okay. I need to do my internship. I mean, my dad will be going to the UK soon, and I was gonna go with him, but schedule cannot. Ella sí que tiene tiempo que no va. Recuerdo cuando dijo que quería visitar al abuelo y ha pasado un año y nada que ha podido ir. ตื่นเต้นแบบที่สุดอะคือตอนแรกก็ชิวๆอยู่ค่ะแต่ว่าพอจริงๆแล้วตื่นเต้นคือตื่นเต้นไปกับแฟนๆทุกคนเลยที่แบบเหมือนเรารอกันว่าน้องเบคจะใส่ชุดไทยจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเครื่องหัวหนักนิดนึงแบบคือ Pero en conjunto fue un poco pesado, o sea, 2 kilos. Claro. ด้วยจริงๆก่อนหน้านั้นหนูก็มีไปดูพี่พี่แอฟพี่พายอะไรอย่างนี้ไปดูว่าแบบก่อนหน้าหนูแบบเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้าง ก็พยายามเรียนรู้จากพี่เขาด้วย Claro, como tenía que llevar incluso los objetos en las manos. น้องเมกใส่ชุดไทยขอบคุณค่ะถ้ามีโอกาสอยากใส่อีกเยอะๆเลยค่ะชอบ De hecho, ella no era la única que estaba vestida así. Varias อย่างเงี้ยเพื่อให้แบบ artistas muy reconocidas estaban vestidas así como Becky en el Sokram. Del mundo del K-pop คน y เยอะ todo. มากหนูแบบมาหาหนูปะเนี่ยหรือว่ามา ใจฟูอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาหาเยอะขนาดนั้น Any song recommendation Ah, Pantone. Say word and what do Yo me I imagino en say? cualquier momento ya van a sacar el video musical de Pantone. เป็นเพลงก่อนTaylor Swift, you're in the ball. I love this song. Can't pick. Ah, no puede elegir si esa es su artista favorita. Daylight, Enchanted, or Too Well. Beck is a Latina. Yes. Sí que ve que es una latina. ไม่ Total. ใช่สนุกที่สุด Me da risa como dijo latina, voy a repetirlo. Latina. Latina. Yes. Yes. ไปเที่ยวทะเลสนุกที่สุด อยากให้หนูแบบมีคลิปต่างๆอยากเอามาตัดต่อด้วยกันถ้าตัดต่อไม่เก่งอ่ะรอแป๊บนึงนะ Y si le pagas a alguien para que te los edites así rapidito, unas cositas varias. Lo siento is it sorry? Lo siento. Is it? I'm not sure. Lo siento. I'm sorry. See what I mean? It's so hot. Like, I mean, it's so lo siento. It's like, Que lo siento. Ya saben, cuando conozcamos a Becky, lo primero que le vamos a decir es Becky. Y de repente cuando se acerca, ustedes le dicen, lo siento. Díganme si no les acabo de dar el mejor consejo de sus vidas. Ténganlo ahí, anótenlo. Becky, se acerca, lo siento. Se la ganan, 100 de 100. Acaba de privar medio fandom latino y se queda con esa carita. Ay, y que lesbianas muriendo, ya lo saben. กี่วันคะวันสุดท้ายแล้วค่ะ คือกินข้าวยังใครดื้อหนูไม่ได้ดื้อ
ยังไม่กินค่ะเดี๋ยวจะไปกิน Yeah, I love every language. Aunque hay que estar claro que hay unos idiomas que sí son más sensuales que otros. A mí me encanta el inglés británico, el francés. I know some. Hold on. Casualmente ella dijo French. Gosh, it's been so long since I've studied French. Bonjour, je m'appelle Becky. When you come to PH, wear thin clothes. Okay, ได้ค่ะ เจอกันวันที่ 20 นะครับเจอกันวันที่ 20 แต่วันที่ 19 มีงานด้วยนะ Yes, I miss Brazil. Pero no te quedes solo con Brasil, tienes que ir para varios lugares. Tienes que ir a México, Centroamérica, Suramérica, no solo Brasil. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hermosa. Hola, hermosa, lo siento. Oh wait, you asked me how are you, right? Ella solo lo leyó y ya. Muy bien. Ah, son bellas, me encanta. Escuchar a Becky hablar español me da años. This mon is not staying still. Hey, remember, don't let yourself too stressed. Okay, mama, I feel a lot better now after coming back from the beach. Allá dejó todo. Everything will be okay. Se lanzó de espalda para la playa para dejar todas esas malas energías ahí que se las lleven las olas. Yo creo, así en modo de amigas, yo y Becky pasaría toda la tarde escuchando música con ella. De por sí, yo casi siempre que hago algo, estoy siempre escuchando música. Becky ลองแผ่นโทนให้ฟังหน่อยจะดีเหรอคะเดี๋ยวมันต้นฉบับนะคะ Tell me your plans for the future. Oh, Planes para el futuro. Definitely finish studying. Definitely still in acting. Yo creo que ella se dedica al 100 a la actuación, pero obviamente su carrera le va a ayudar muchísimo. Masters, I would say. What else should I do? ¿Qué maestría? I really want to try play an international film. I don't know if it's possible, but Es posible, pero I'm still 21. creería que tendría que irse de Tailandia y a buscar Hollywood. Por cierto, lo que dice en esta parte me encantó. Mental state, physical state, everything before I can look after someone. Because I feel like I would definitely be that like, oh, love you all day type. Te amo todo el día, ¿sabes cómo sería ella? I don't know. I don't have an ideal age. No hay una edad Just ideal. need to make sure stability is first. En ese aspecto, sí pienso muy parecido a Girl, Becky. I'll buy you anything you want. Pero ese tipo de chica que te comprará lo que quieras. Aquella que sacará tiempo para ti siempre. Y como se pone así toda enamorada diciendo eso. I would definitely spoil you. No lo estropearía. Que ella se ve que sería tan entregada. La verdad, Ow. me pasa con todas. Me gustaría, no sé, verla feliz. Conocer en algún momento la persona que ella diga, mira, es mi pareja estable. Sea la decisión que tomen. Piano a bit. Confidence, to be fair, I'm not someone who's that confident in myself, but I have to bring myself out to be like that. I would No say, se tiene confianza. don't care what other people think about you. Do whatever you want, do whatever you love, and yeah, because it's your life, you're the one living it. You need to be the one that's happy. Exacto. Gracias, thank you. Arigato. Lo iba a decir en japonés también. Bye bye, ja. Naja. Y si te preguntas, Gaby, ¿cómo podemos ayudarte a ti y al canal? Pues muy fácil. Acá abajo donde está el corazoncito con el símbolo de dólar, pueden destacar un mensaje y esto se le llama super gracias. Y de esta manera, para yo agradecerte, te estaré incluyendo en los créditos finales de todos mis videos. ¿Y saben quién fue portada de la revista Elle? Vean. Givenchy, el bolso que lleva. Hermosa.
¿Así o más sexy? La miradita. ¡Guau! Y acá le vemos el hermoso perfil a nuestra Sarocha Shaki. Y acá, en otra pose, ese azul está hermoso y en el tono de piel de ella, espectacular. El vestido está sencillo, pero no. Amo. Él debe ser un actor, un modelo, también Thai, pero bueno, lo desconozco. Yo solo conozco a mi Sarocha. Esto es una línea de ropa masculina que se llama Maison Kitsune Bangkok, pero resulta que van a sacar una línea femenina. Todas estas, no sé si es solo por la temporada o ya van a empezar a trabajar en ello. Así que las pioneras son Free Becky. Veamos. De hecho me encanta, no sé, es como un estilo bastante geek. Tiene su elegancia, es así, es aesthetic, no sé, me gusta. Cuéntenme, ¿les gusta o no les gusta? A mí sí. Me gusta mucho la onda que transmite, es así toda fresca, a la vez, como dije, con elegancia, juega como con la niñez, con la parte geek, friki, no sé, está cool. Ahora, nuestra querida P-Soul con Beb Beck. ¡Boom! ¡Boom! Claro, por supuesto. Yo no sé qué es esto. Había un evento de que nunca supe de qué era, pero el punto es que estaba P-Soul, Beb Beck, una gente ahí comiendo alrededor de ellos, hacían cositas, cócteles, no sé si era la apertura de un restaurante de coctelería o algo por el estilo, pero la pasaron bien, es lo importante. De hecho, ese logo que tiene es como un lugar de cócteles. Hasta abajo. Bueno, nuestra mejor bartender. Y tiene un traje así, una camisa toda tropical. El que vive en Tailandia y aún no la conoce, no ha querido. Ella sí que sabe dar un buen servicio. Yo me imagino a toda esa gente comiendo y de repente, no sé, se le pone el tarugo acá de la comida. ¿Por qué me haces esto? O sea, esas dos emociones juntas no se puede. Uno bebiendo escupe y uno comiendo, o sea, la probabilidad ahí de que te tenga que hacer una maniobra para que escupa es grande. Iba ahí a ver la... Me tengo que ocupar. Ya dándole la decoración final a los cócteles. Eso debió ser muy exclusivo, así que tampoco creo que haya sido muy económico. Y como el Sokram y la piscina y la playa no fue suficiente, también jugó carnavales acá. ¿Por qué no? ¿Y será que estaba mojando a todo el mundo o le darían pistolitas de agua a todo el mundo ahí para jugar un buen rato? No sé, ¿qué creen ustedes? Se le acabó el agua. Acá ya se van del evento. Becky va manejando la mejor motocicleta, pero por Dios, quítele la licencia si es que ya la tiene. Si no, pues no se la dé. O sea, y eso que debe ser una moto de simplemente arrancar y ya. Y llegamos al stalkeo de Instagram, comenzando con nuestra hermosa, espectacular y divina Sarocha. Ok, esta foto me encanta. Me encantan los lentes, me encanta que esté de blanco y a la vez parece que fuera un vestido tropical de novia así en la playa. Y ay no, y Fluffy parece así como padrino de la boda. Ay no sé, uno aquí metiéndose cositas a la mente. Pero da como esa energía, no sé, de pureza, de blancura. Me encanta. Hermoso. So ay. Muy lindo el lugar. Se le nota esa paz, esa tranquilidad.
bien merecido. Ay, no, mamá e hijo. Y acá ya vamos también con nuestra hermosa Angels Becky. De verdad que la propia diosa. Hermosa. Me encanta. Ese traje 100 de 100. Lo que no me quedó claro, o mejor dicho, no vi en ninguna parte, es que tanto tuvo que caminar. De qué extremo a qué extremo, pero bueno, tampoco me imagino que los ponen ahí como a pagar promesa ni nada por el estilo. Pero me encanta. Acá hay como unas plumas de pavo real, ¿sí vieron? Es ella y va acompañada como de 2 guerreros. La ofrenda. Y ahí me imagino que cuando la estaban decorando. Y estas son otras fotitos de la marca Maison Kitsune Bangkok. The Boss. Me encanta. Yo creo que este es mi favorito. Entre los dos looks, este también me gusta, pero porque le agregan el suéter. Pero este con Frin así vestida de azul son los que más me gustan. Acá es como entre empresaria y a la vez como casual. Me gusta también, pero más el otro. Este video me encantó. Ya lo que fue esta sesión realmente tiene su tiempo, pero el video no había salido. Y está... Silencio gay. Esa cara que pone, por favor. Se supone que está como disfrutando en un yate. Esa energía como de una fiesta en la playa. Pero acá, esta cara, la amé. Ya pueden ver el tras cámara del photobook que hicieron en Japón. Les dejaré el link en un mensaje fijado. Acá se los voy a mostrar muy por encima porque, bueno, saben cómo son estos temas del copyright. Pero vamos a ver. Esos suéteres se ven tan lindos, esos colores crema, todo me encanta. Bueno, es que es Japón. Y es Frin Becky, o sea. Acá ya es en el escenario. O sea, que le sacaron fotos tanto en interior como en exterior. Fotos a nuestra Frin Sarocha. Ay, se le cayó el zarcillo. Sí, se le quedó como enganchado en la mano. Menos mal no se le cayó por allá en el piso porque lo pierde. Aquí acostaditas. Con esos almohadones que se ven divinos. Como, yo soy ella y me quedé dormida. Y se ve que Becky entró en relajación. O sea, ella de verdad tenía la comodidad ahí. Gracias, mi querida y adorada Anónimo. Tú sabes que te estoy hablando a ti. De verdad, eres fiel a este canal y eso me encanta. Gracias por tener tanto tiempo con nosotros. Te dejo en anonimato porque así me lo pediste. Pero de igual manera te doy este mensaje con todo mi amor y mi corazón. Y muchos mumus y abrazos para ti. Wow. Gracias por hacerte tetracromática. Y ustedes, si quieren un mensaje personalizado y pertenecer a esta categoría, es muy fácil. Solamente tienen que hacerse miembros del canal. Justito al lado del botón de suscribirse ya hay 3 opciones: policromáticas, cromáticas y tetracromáticas. Vean los beneficios y los espero. Hola mis amores, soy Gaby del futuro, pero es que yo no podía traerles este video sin anexarles lo que están a punto de ver. Aquí vemos a nuestra hermosa Rebeca todavía disfrutando de esas vacaciones que se dieron en la playita. Se ve que disfrutó, que la pasó súper feliz con sus mascotas, con su familia. Quien quita también con la familia de Frin, porque no sé, para mí sí coincidieron. Con Bom Bom.
Y como ella dice que ama el mar, pues me imagino estaba en una felicidad que solamente ella entiende. Y quienes les gusta el mar, por supuesto. Imagínense vivir en un país costero y no poder ir a visitar la playa, o sea. Y ahora sí, vamos a ver eso que tanto me han pedido, que es la entrevista que le hizo Woody a nuestras queridísimas Frin Becky. Pero antes, unas fotitos. Así fue nuestra querida Frin Sarocha. Bella. Que por cierto, mírenla bien antes de que se ponga el tapaboca. Y aquí nuestra querida Becky Rebeca Patricia Armstrong, que por cierto llevaba un saco hacia arriba. Me hubiese encantado ver la vestimenta que llevaba por debajo, pero no importa. Igual, bellísima. ¿Y cómo inició esta entrevista? Veamos. Frin Becky. Frin Becky. Por allá estoy yo, por allá. No me van a ver porque estoy muy lejos. Ahí están viendo todo lo que sucedió en lapsos cortos. Bella la Beck. Y acá ya se viene lo bueno porque pues ya van a ver la interacción entre ambas. Se dieron regalos y dicen, yo tengo 3 de esto. Woody dice, pero esta es más especial que cualquiera de ellos. Frin dice, eso es verdad. Woody le dice, ¿por qué le compraste esto? Y entonces Becky dice, parece como non-fluffy. Woody le dice, es lindo, ¿eh? Becky dice, muy lindo. Cuando lo vi pensé en Frin. Woody le dice, ¿estás satisfecha con el regalo? Frin le dice, es lindo, parece una limusina, ¿no? Lindo, gracias. Y este es el regalo que le da Frin a nuestra querida Becky. Abre la cajita. Woody le pregunta qué es. A unos pendientes. ¿De qué son los pendientes? Flores. Explícalo, Frin. Flores, ¿verdad? Flores. Sí, las vi, pensé en ti. ¡Ay, qué ternura! ¿Tienen un significado especial? Bueno, a ella le gustan las rosas, pero el sitio que fui no las habían y le compré flores en su lugar. Esta pregunta particularmente me dio demasiada risa. O sea, ¿alguna vez te has tirado un pedo discretamente en público? O sea... 1, 2, 3. Sí. Es natural. No sé, pero entonces te tiras feo mientras caminas así. Otro enfoque es sentado y levantar el trasero así. ¿De qué tipo eres, Becky? Me quedo quieta y sale. Tan sincera. ¿Y tú, Frin? Me quedo quieta también cuando lo siento en actúo normal y lo hago sin problemas. ¿Cómo evitas que otros lo escuchen? Normalmente no hago ningún sonido. Becky, tienes que apretar el trasero para hacerlo en silencio, de verdad. El mío también es silencioso.
Aunque imagina que tendría que responder este. Tampoco creo que tenga que preguntar esto. ¿Alguna vez has mirado al espejo y has dicho qué hermosa soy? Sí. Hazlo. Tienen que mirarse al espejo. Becky primero. Oh, soy. Soy. No está mal, adelante. Hermosa. ¿Tú también vas? Sí. Sí, guapo. ¿No? Ok. เพื่อนแชทมาแล้วไม่ยอมตอบนะ1 2 3เคยไอ้เนี่ยคือสิ่งที่ไม่เข้าใจทำไมฟีก่อนทำไมเขาแชทมาแล้วไม่ตอบ A veces estoy haciendo algo y planeo hacerlo más tarde, cuando tenga ganas, lo cual no sé cuándo. มีอารมณ์แล้วค่อยตอบอ๋อ Voy a esperar un poco, eso es realmente un poco. O sea, se pierde por días. มันตอบในใจไปละ Realmente respondo dentro de mi cabeza. Cosas que suceden porque me pasa. ว่าไหม Como si una amiga o amigo me preguntara si estoy libre, voy libre y paso. Ah. แล้วก็ปัดแล้วก็ Y que sí estoy libre, pero เจ็ดที่ไหนเพราะว่า quiero entender esta generación. Como cuando les pregunto vamos a comer, leen pero no responden, le dice Woody. De hecho, en el video anterior, cuando está hablando español, que le dicen ¿cómo estás? Y ella así como que se queda y de repente dice, ah, me estás preguntando, y lo dice en inglés. Eso. Y no responde, aún así no responde. พี่ก็ไม่ใช่สาวบางคนแบบว่ากินข้าวกันไหมเขาเวฟแล้วเขาก็ไม่ตอบพี่ก็ เขาตอบไปแล้วว่ากิน อ๋อ Ellas ya respondieron sí. นะครับอ่ะต่อมาเคยไม่เคย ¿Alguna vez no has estado de mal humor pero quieres que alguien intente hacer las paces contigo? ไม่ได้งอนแต่อยากให้คนมาง้อนะครับ1 2 3 No. Sí. Becky dice sí, Frin dice que no. ไม่เคยแต่เราเคย เคย ยังไง Sí, algunos días fijo estar de mal humor para que la otra persona intente hacer las paces conmigo. Es lindo. Ay, mírenla. บางวันเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแกล้งงอนดีกว่าไม่มาง้อมีความน่ารักคือ personality หนูว่ามันเหมือนแมว Soy como un gato. Si siento que esa persona no me presta atención el día que voy. เออ แบบถ้าวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสนใจก็จะให้มาง้อนิดหน่อยแต่ว่าแป๊บๆเรา Entonces, si la otra persona intenta hacer las paces conmigo con solo un poco de esfuerzo, yo le digo, estoy bromeando. เราเล่น ชิวๆนะต่อไปนะครับ เคยไม่เคยแอบร้องไห้คนเดียว ¿Alguna vez has llorado sola? Sí. 1 2 3เคยฟีด O sea, no sé, pues hasta ahorita creo que todos en su momento hemos llorado solos, porque no creo que alguien diga voy a llorar y empiece a llamar un poco de gente, reunámonos para yo llorar, o sea, no lo creo. ¿Qué es Frin, aparte de los dramas en tu vida? นอกจากเรื่องดราม่าแล้วมีเรื่องอะไรที่แบบร้องไห้คนเดียวหิว ¿Y หิวแล้วร้องไห้เหรอ hambre. ทำไมอ่ะ Si tengo hambre y me pregunto por qué no me han entregado la comida todavía. O sea, llora por comida. Sí, una vez conduje con mi amigo a 3 lugares y estaban cerrados. Solo lloré porque tenía hambre y no había nada para comer. เราแบบร้านมันปิดอย่างเงี้ย3 ร้านติดต่อร้องไห้หิวไม่มีอะไรกิน Pero no lloro sola. Tenía una amiga en el carro. อ่ะของเบกกี้อ่ะ Por favor, preparé mucha comida en las Maldivas. ของพิกกี้เหรอถ้า it's not sad เรื่อง it's not drama Yo, si no es drama, escuchando una canción, anoche lloré escuchando Taylor Swift. ใช่ไหมก็ฟังเพลง ฟังเพลงก็ร้องไห้ เมื่อคืนร้องไห้ฟังเพลง Taylor Swift ค่ะ เธอชื่อเพลงไหน LOML Lost of My Life เอาไป ไม่ Lost of My Life Tan romántica, la Beck Beck. แล้วนี่ก็ร้องไห้เลย ใช่ โอ้เพราะว่าคนเซนซิทีฟกับ sensitive มาก เรื่อง Sí lloré, soy muy sensible cuando se trata de música. Ella es súper melómana. เคยนะครับ ¿Alguna vez has felicitado a otra persona por ser soy hermosa? ชมฝ่ายตรงข้ามว่าสวย 1 2 3 Sí. เคยชมใครว่าสวยบ้าง ¿A quién has felicitado por eso?
เดี๋ยวนะไม่ใช่คนตรงนั้น ¿Te refieres a la otra persona? เคยไม่เคยชมฝ่ายตรงข้ามมาสวย ฝ่ายตรงข้าม ก็คือเคยไม่เคย El lado opuesto. ¿Alguna vez la has felicitado por ser suave? Hermosa. เคยชม เคยชม Así lo hago. แล้วเขาชอบไหมเวลาเราชม ชอบ A ella le gusta, sí. Le เค gusta. ยชมไหม ชมตลอด แล้วเขา Yo ชอบ siempre la felicito. A ella le gusta. วันนี้เขาสวยไหม ¿Es ella hermosa hoy? ¡Ay, qué guapo! โอเค So high. หล่อเนี่ยมันเราต้องเคลียร์ละตรงนี้เพราะพี่ไม่เคย Ok, Frin, tenemos que aclarar esto de que eres guapo, porque nunca te veo así. Creo que eres hermosa. Entonces, ¿de dónde viene esto? มองว่าคุณหล่อเลยเพราะคุณสวยพี่ก็เลยไม่เข้าใจว่ามันมายังไง Estoy de acuerdo, yo tampoco entiendo. อาจจะเป็นที่Tal vez sea interno. คิดว่าเขาหล่อ Siempre pasas tu cabello hacia atrás. วันนี้ยังไม่ได้จับเลยผมอ่ะ No me lo he tocado hoy. เบกกี้คิดว่าเขาหล่อหรือสวยมากกว่ากัน Becky, ¿crees que ella es guapo o hermosa? Yo diría que los dos. Ah, ella tiene ambos ángeles, ¿eh? Becky es de las mías. สองมุมตอบได้ดี Gran respuesta. ก็หล่อ Algunos días ella es hermosa y otros ตอบ guapo. แบบว่าเอาใจแบบทุกคนอย่างเยี่ยมเลยนะครับต่อมาเคยไม่เคย A continuación, ¿alguna vez has? Eso es todo. Un aplauso, por favor. Quiero decir esto. Realmente te lo conté todo, pero si tenemos tiempo libre, viajemos juntas. La cara de Frin. O sea, uno no le está viendo obviamente lo que hace en gestos con su boca, pero los ojos dicen todo. En serio, hubo momentos en los que salíamos juntas a menudo. Y quiero volver a eso otra vez. Y fíjense que mientras Becky dice esto, ahí se despide Free, pasa por atrás de ella en el otro video y se queda como una cara así como de sentimiento. Me parece que eso fue cuando llegaron a Tailandia de Vietnam y ella se queda así como con eso de que porque tenemos como que irnos separadas, porque no hacemos cosas juntas, no sé pues, pero son cosas que decidan qué pensar. Y me parece lindo porque antes ellas interactuaban muchísimo, sí, salían juntas a compras, a lo que sea, o sea, y eso se ha perdido muchísimo y ojalá puedan rescatar eso porque es justo y necesario. O sea, al fin y al cabo, ellas saben lo que tienen, ellas saben su forma de quererse y quiénes somos nosotros para decirle, no, no hagan esto, no, porque entonces alimentan un chip. O sea, hay que respetar y dejar vivir a los demás. Aquí Woody le pregunta sin filtros. ¿Ambas fueron juntas a la playa? ¿Por qué necesito decirlo? Le dice Frin. Becky solo la mira y se ríe. Se delata. Ya nos exhibiste. Sospechoso. Podrían haber dicho no. Muy sospechoso. ¿Se delataron o no se delataron? Porque para mí esas mujeres fueron juntas. En esta parte de la entrevista me gustaría que ustedes mismos me ayuden a entender esto porque, no sé, siento que hay mucha información en estas palabras. ¿Cuál es tu visión del amor ahora? Le pregunta Woody a Free. Probablemente quiero a alguien así, que me entienda y me apoye cuando surjan las cosas. Cuando escuchamos una respuesta así, pensamos en nuestros corazones. ¿Tiene novia o no? Y allí que, debería preguntar más directamente, pero no lo haré porque seré demasiado directo. Preguntaré si es posible que nuestros corazones estén abiertos ahora a las cosas del universo. Es posible. Cuando terminaste de responder, pusiste una cara sonriente.
Entonces mira la cámara, mira la cámara. Pero has dado la respuesta. Free le dice, ¿cómo estás, Woody? ¿Qué comiste para cenar? Comí chile con mi novio, le dice Woody. ¿Eso que dices o jengibre? Aquí el jengibre tiene una connotación que ellos utilizan mucho, pero no recuerdo qué es lo que significa realmente jengibre para ellos. O sea, es como cuando le decían lo de la fruta, que fruta era igual a extranjera. Recuerdan que creo que es el melocotón, el durazno. Entonces creo que el jengibre tiene una connotación así. Comí con mi novio arroz mezclado y agregué otra salsa de pescado porque la vida es salada y un poco de azúcar porque también me gusta la dulzura. En realidad creo que es muy dulce. Pero todavía hay gente que es más dulce que yo. Free, miren. Se pasa el cabello hacia atrás de la oreja. Ayúdenme a entender. Hablaron muy metafóricamente. Bueno, el Thai es algo así. Es como metáfora. O sea, ellos hablan en tercera persona, se dicen cosas. Es un poco complicado entender, pero me gustaría leerles en los comentarios qué entienden de esto. O sea, qué sucedió ahí. Porque Free al final traga grueso. Ahora vamos con el siguiente video. Solo quiero decir que deberíamos irnos de viaje juntas algún día. Solíamos salir juntas todo el tiempo y me encantaría volver a hacerlo. Vean cómo hacen la comparativa del video porque ahí Beck se queda como triste de despedirse de Free. Y eso es algo que ellas hacían mucho. O sea, ellas compartían, salían. Entonces es entendible el por qué se queda así toda triste. Todo tiene sentido. Acá Woody les pregunta que cómo están en su amistad. Becky le dice, hermana, ¿cierto? Pino. Pero vean la forma en la que Becky observa a Free. Esos ojitos. Y Free le pica los ojos. Acá quiero hacer un paréntesis porque un comentario me llamó muchísimo la atención y dice lo siguiente. Pareciera que a Beck le dolió la respuesta, pero a Free le dio un respiro de tanta presión. Ese parpadeo de agradecimiento de Free lo dice todo. Y la verdad que eso siento yo que transmite ese video. No sé qué piensan ustedes, los leo. En esta parte las ponen así como hacer una mini escena así de que mira, que ella está llegando con el marido y yo soy la amante, ajá, pero ajá. Lo que creo acá es que Free es la esposa y él está llegando con la amante. Se supone ella tiene que pelear a la mujer que hace pues con el esposo. ¿Qué estás haciendo aquí? Le dice. Y que esta es mi sobrina. La llevé a comer Sometown. Bueno, le dice, ¿te gustan las especias? Yo soy la especia. ¿Qué? Pero no entiendo bien por el tapabocas. Creo yo que se escucha un poco. Y Free le dice, la llevaré a ella a hacer Sometown en mi habitación. O sea. Que no, mucho chile, a mí no me gustan las especies. Ok, entendamos un poco esta dramatización. Creo que llega Becky con Woody, se supone entonces Becky es la amante y quien las ve de lejos es Free, que entonces es la esposa de Woody. Y en vez de pelear por el esposo, pues se quiso llevar al amante del marido a su habitación. Eso es lo que yo entendí. Y Woody le dio de sorpresa a nuestra querida Free un Idols del cual ella es fan. O sea, no cualquier cosita. Aparte le cantó y lo conoció. Veamos. Regalitos que se agradecen. Pero ya va. Este no es el regalo mayor.
este es el regalo mayor. Les preparó un viaje a las Maldivas para ir juntos durante 4 días y 3 noches con todo pago, o sea, no cualquier cosita. Se lo merecen, de verdad que sí. Pero si me quieren invitar, estoy dispuesta a ir, no hay problema. La felicidad de ambas no tiene precio. Y la marca Gentle Monster por Jennie Kim de Blackpink les regaló unas cajitas a nuestra querida Frin Becky. Vean. Me encanta porque abre y sale el unicornio y los lentes. Fabuloso. Yo quiero esta caja. Y tiene los capibaras, que eso es demasiado Jennie. Y el de nuestra amada Frin Jarocha. El de Becky fue así en su cuarto y el de Frin tiene producción y todo. Me encanta. Soai. Qué mujer tan hermosa. O sea, amo horrible cómo se ve acá. O sea, espectacular. Bueno, siempre se ve hermosa Soai, pero amé. Estos bucles pueden hacerse totalmente infinitos conmigo. Y bueno, nuestras hermosísimas viajaron a Filipinas y nos dieron este momento espectacular, hermoso, no sé ni cómo llamarlo, pero yo lo amé. Mal. Un vals, una cosa, un baile, una danza. Otra vez, otra vez. Pero qué romántico. Y bueno, solamente me queda decir que espero que disfruten en Filipinas.